Hola otra vez, querido podcast, y bienvenidos a otro capítulo. Continuando con el capítulo anterior, nos habíamos quedado en Rolf Lieberman, que agarrando la información del último capítulo, fue que bajo su impulso las representaciones antes cantadas en francés se realizaron a su idioma original. Bueno, la compañía de ballet dirigida por Raymond Franchis recuperó los clásicos franceses con Coppelli, al tiempo que se abrió a los coreógrafos estadounidenses con Jeremy Robin y Paul Taylor, a la danza contemporánea con Mercer Cunningham o Carol Carlson, que también fue dirigido por un grupo creado especialmente para ella, el Grupo de Investigación Teatral de la Ópera de París, también conocido como GRTOP. Después de que Rolf Lieberman se fue, la renovación operística continuó con una nueva ópera que encargó a Olivier Messiaen Saint-Francois d'Assas en 1983. Mientras tanto, el nombramiento de Rudolf Negerkomo, el apellido está complicado, perdonen, director de danza, representó un cambio importante para el ballet. Reformó y enriqueció el repertorio del ballet con sus revisiones de óperas importantes de Marius Petipa, como Raimoda en 1983 o El lago de los cisnes. Esta es una que dieron en el Teresa Carreño este año, en 1984. Invitó a coreógrafos como Dominique Baguette, repito, perdónenme la pronunciación en los apellidos tan complicaditos, y también Lucinda Childs y William Fortide. Ahora vamos a hablar un poco sobre la inauguración de la Ópera de Bastilla. La elección de Francois Mitterrand, creo, perdónenme la pronunciación, repito, en 1981 revitalizó el proyecto de una nueva sala de ópera más moderna y de mayor tamaño en París, una idea que remontaba a los informes sobre la ópera de Jean Vilar en 1968 y Francois Volch-Line en 1976. La Plaza de Bastilla fue elegida como lugar simbólico para una nueva ópera moderna y popular tras un concurso de arquitectura ganado por Carlos Ott. La Ópera de Bastilla se inauguró el 13 de julio de 1989 como celebración del bicentenario de la Revolución Francesa con sus 2.700 butacas, su excepcional escenografía y sus espacios delicados. La nueva casa sigue siendo un centro de producción de vanguardia. En 1990 se creó una nueva institución pública que reunía la Ópera Bastilla y el Palacio Garnier bajo el nombre de Ópera de París. El 19 de marzo de 1990 también, Les Troyes de Héctor Berlioz, dirigida por Pierluigi Pizzi y dirigida por Myung-Gook Chung, inauguraron la nueva temporada. Sin embargo, la ópera atravesó una grave crisis. Daniel Barenboim fue despedido y finalmente reemplazado por Myung-Gook Chung. La institución se enfrentó a déficit de presupuesto, huelgas y un accidente durante el ensayo de Otello en Sevilla para la Exposición Universal. Estos acontecimientos llevaron a la renovación de la dirección de la ópera, ya un nuevo estatus para la institución. En 1994, un decreto rebautizó la ópera como Ópera Nacional de París, convirtiéndose en una organización pública o entidad controlada por el Estado de carácter industrial. Ahora vamos a hablar un poco sobre la dirección de Hugues Hall, que van de 1995 a
2004. Por fin entramos en los años 2000. En 1993, Howard Hall, quien entonces se dirigía al Gran Teatro de Ginebra tras haber sido asistente de Rolf Lieberman, presentó un informe sobre la relación entre el Palacio Garnier y la Ópera Bastilla. Nombrado inicialmente subdirector de la Ópera de París, se convirtió en director general 2 años después. Se tardó su buen tiempito en tener un ascenso. Durante sus años trabajando en la Ópera de París, obtuvo plenos poderes administrativos y artísticos, así como un aumento anual del 3% en el presupuesto de la ópera. Howard Hall Ashio agregó 80 nuevas producciones operísticas al repertorio, incluyendo 4 creaciones. Salammbô de Philippe Fenol, K, literalmente letra K sola, de Philippe Maury, que los dos nombres son iguales, mucha coincidencia, ¿verdad? Parallèle Homme de Fumen de Pascal Dussapin y L'Esprit de Martin Fincher. Leffer fue nombrada directora de danza, reemplazando a Patrick Dupont en 1995 hasta su salida en 2014. Bridget se comprometió a construir un amplio repertorio con un lugar central para los grandes clásicos, en particular para las producciones de Rudolf Nereger, mientras programaba regularmente grandes coreografías para el siglo XX e invitaba a coreógrafos contemporáneos. Howard Hall dejó la ópera con un presupuesto equilibrado y una tasa de asistencia media del 93% para 362 representaciones en su última temporada. Ustedes dirán, Gabriela, ¿y cuántos capítulos más va a durar este bendito podcast? Este bendito tema de la Ópera de París. Relájense, este ya es el último capítulo, nos quedan 2 puntos por cubrir. Relájense un poquito, ¿vale? Bueno, ahora sí, con otro punto. Gerard Morter, de 2004 a 2009. Tras los 9 años que Howard Hall dirigió la Ópera de París, Gerard Morter, exdirector de la Monnaie de Bruselas, del Festival de Salzburgo y la Trienal del Louvre, asumió la dirección de sus decisiones artísticas. Inconformistas a menudo causaron controversias, pero contribuyeron a la evolución del gusto del público. Él trabajó con numerosos directores, entre ellos Michel Hand, Christophe Marches o La Fura dels Baus. Artistas visuales como Bill Viola, Tristan e Isolda y Arsène Kiefer, y con los compositores Kai-Han Sang-hoon y Phil Wordsman. Oye, en esta historia hay muchos films, ¿no les parece? No los han contado, hay muchos, o por lo menos he notado yo. Bueno, también su liderazgo se caracterizó por la programación de sus obras poco representativas, que serían Cardinals de Paul Hilders, Lois de Gustav Charfin y Caso de Malroscus y Desde la Casa de los Muertos, ambas de Leos Hankels. Creo que se dice así. El repertorio del ballet también se enriqueció con muchas creaciones, como Sueño de una noche de verano de Angelis Hill Hawkeye, Caliunga de Nicolas Lerecci, Verónica Dussault de Jerome Bell, Evol de Car de Terry Malanchi. Perdonen las motos, por favor. Prosigamos. Amor de Benjamin Milser, Genius de Wayne McGregor, Les Enfants du Paris de Jorge Martínez. Por fin, un apellido que se me hace fácil pronunciar. Bueno, y muchos ballets más. También fue nombrado director de la New York City Opera en 2007. Gerard Mort finalmente declinó la oferta antes de asumir su puesto en el 2009 para hacerse cargo de la dirección del Teatro Real de Madrid, que dirigió hasta 2013. Ahora vamos a tocar el punto de Nicolas Joel,
que va desde 2009 a 2014. ¿Me creerían que de tanto ya decir 1900, 1800, tengo que pensármelo para decir el 2009 y 2014? Pues me pasa. Bueno, Nicholas Holst se convirtió en director de la Ópera de París en el 2009. Entre las grandes piezas del repertorio, un lugar especial se hizo durante su mandato para la creación contemporánea con óperas como Alsmatova de Bruno Mantovi, Las Cerces de Philipp Fenelon. Ven, otro Philipp más. O sea, que tenían con ese nombre en aquel entonces, de verdad. Que bueno, es la creación de la versión escénica. También está los ballets, los queridos ballets. Bueno, como las Source de Jan Harbury, de Bart, de Cifres, de Sirches, sí, así, de Alex Ramanki. También está la Anatomy de la Ascension de Wines McGregor y Cintar de Prejokars. Numerosas obras entrarán en el repertorio durante sus años como director, como Der Toter Stan, Matches de Mahler, Francesa de Rimini, Kawayami. También se programaron nuevas producciones de Aida y El Anillo, dirigidas respectivamente por Oliver P. y Gunther Kamal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Steph Liner, que va desde 2014 al 2020. Liner reemplazó a Nicholas Hall en ¿Ven lo que le digo? Confundo. Reemplazó a Nicholas Hall en el 2014. Amplió el contrato con Philip Jordan como director musical e invitó a muchos directores de teatro, entre ellos Klaus Hull, Calixto Vieto, Peter Sanger, Ivan Van Hons, Thomas Holling y muchos más. Una nueva producción marcó el inicio de su mandato, Moisés y Aarón, de Arnold Stover, cantada por primera vez en su idioma original en la Ópera de París y puesta en escena por Romeo Carteducci. También decidió presentar piezas nunca antes representadas en la ópera, como Heliogaballo de Francesco Cavalli en 2016, y trabajó para promover el repertorio francés del siglo XXI con un ciclo sobre Berlioz o nuevas producciones de Carmen, Les Hurtors y Manon. Blitter Leffers dejó la ópera tras más de 20 años como directora de danza. Benjamin Milters tomó las riendas, renovó los suelos de los estudios de ensayo para el Palacio Garner y desarrolló el seguimiento médico para bailarines, al igual que para atletas profesionales. Por fin, alguien pensó en los pobres bailarines y sus lesiones sin tratar. También presentó sus propias creaciones y encargó coreografías a coreógrafos como Crystal Prince y Anne-Teresa de Karsmaker. Dejó su puesto en julio del 2016 y fue reemplazado por Aurel Dupont, al tiempo que recuperaba los grandes ballets del repertorio. El ex bailarín de Étoile dio especial importancia a las nuevas estéticas coreográficas, en particular a la compañía de danza Batsheva, como Hofer Schechter o Ohad Naharin, y logró convencer a Matt Ed para que regresara en 2019 para ofrecer dos creaciones a los bailarines del ballet de ópera de París, Antor Place y Bolero. Bueno, y hasta aquí esta información muy extensa de la Ópera de París. Bueno, y yo sé que les debo la información que les dije el capítulo pasado que les iba a dar, pero como es una información muy extensa, la tengo en el teléfono, perdónenme si la leo. Lo que a mí me había dejado muy sorprendida era la cantidad de nombres que ha tenido la Ópera de París.
bueno, si han prestado atención al podcast, se pudieran haber dado cuenta, tuvo varios. Y muchos los repitieron en realidad, muchísimos los repitieron. Bueno, vamos a empezar. Una broma, es una lista súper larga. Bueno, empecemos porque los nombres cambian desde 1669, que fue cuando obviamente fue creada, hasta el 2019. Hasta hace no mucho fue cambiado. Esperemos que no lo vuelvan a cambiar y lo dejen como está. Bueno, el primero fue en 1669 fue Academy de Ópera. En 1672 fue Academy Royal de Music. En 1791 volvió a ser ópera, después Academy de Music. Otra vez después volvieron a cambiar el nombre a Academy Royal de Music. Después en 1792 lo cambiaron a Academy de Music. En 1793 lo volvieron a cambiar otra vez a ópera, después lo volvieron a cambiar a Ópera Nacional y en 1794 lo volvieron a cambiar a Théâtre des Arts. En 1799 lo cambiaron a Théâtre de République des Arts. En 1803 lo cambiaron a Triches de l'Opéra. En 1804 lo cambiaron a Academia Imperial de Music. En 1814 lo cambiaron a Academy de Music y también lo cambiaron a Academy Royal de Music. Otra vez en 1815 lo volvieron a cambiar a Academy Imperial de Music. Otra vez lo cambiaron a Academy Royal de Music. El corte ha sido por fallos técnicos. Prosigamos. En 1848 se llamó Theatres de Nation. En 1850 Academy National de Music. En 1852, si me saltó alguno, perdón, si me saltó algún año, se llamó Academy Imperial de Music. También se llamó Theatre National de Opera. En 1939 se llamó Opera Garner más Opera Comique Réunion des Theatres. Se llamó Opera Garner más Opera Comique. También se llamó Réunion des Theatres Lyriques National. En 1978 se llamó Theatres National de l'Opéra. En 1989 se llamó Ópera Nacional de París Bastille, claro, por la Bastilla. Perdón, ahorita mismo no me acuerdo cómo sería. En 1990 se llamó Garnier Bastille Ópera de París, o también se llamó Ópera París. Y en 1995 se llamó Ópera Nacional de París. Y bueno, le han seguido cambiando los nombres, porque claro, los nombres han proseguido hasta el 2019, o sea, hasta hace no mucho. Pero si me quedo aquí diciendo año tras año tras año, no acabamos nunca. Así que hasta luego. Nos vemos en el siguiente capítulo.